Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Hoy me acompaña mi amiga Belén Álvarez. ¿Qué haces, Belén? Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy Acá bien. estamos para charlar, acá Genial. sobre este libro, mirá, porque como yo sé que tu tesis de maestría es sobre Ay, no nuevas la derechas y spoilees, no la feminismo, spoilees. vamos a hablar hoy de Sin padre, sin marido y sin Estado. Es un título que parece de un libro de la izquierda comunista de algún país centroamericano, digamos, pero no, justamente no. Justamente no, provocador, Sí, incómodo, impensado. sí, Melina Vázquez, Carolina Espataro, investigadoras del CONICET, extraordinario. extraordinarias. Sí, a mí me resuenan algunas cosas sobre la cuestión de feminismo y nuevas derechas, digamos. Me parece que está en el marco de los oximorones que viene transitando las últimas décadas del mundo, ¿no? Esto de, por ejemplo, anarcocapitalismo, una cosa que es muy difícil de pensar, o de ser liberal y conservador, que más o menos en la Argentina tenemos alguna noción sobre eso, digamos. Eh, y esto le agrega una cosa más, digamos, feminismos y nuevas derechas. Me pareció interesante, me pareció Sí, además piola. sobre todo una investigación etnográfica, un trabajo de campo, Sí, entrevistas, sí, sí. diversidad, heterogeneidad de Sí, sí. entrevistas. Yo La verdad que hace algunos años que soy profe de antropología, sin querer, digamos, pero me tocó ser profe de antropología en superior y he aprendido muchísimas cosas. Yo creía que no servía para nada, he aprendido muchísimas cosas de la antropología. sociología como un Sí. deporte de combate sirve No, para no, no, mucho. pero de la antropología y del trabajo etnográfico particularmente, digamos. He aprendido mucho, mucho, digamos, a escuchar por lo menos. Sí, y además, bueno, ahora nos van a comentar Melina y Carolina, digamos, en el campo de las ciencias sociales, lo importante que es construir estos objetos de estudios tan incómodos, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, eh, esa incomodidad y también no forzar ciertas categorías teóricas, ¿no? A llevar a las entrevistas con determinadas categorías. Bueno, ellas cuentan bastante sobre eso, así que Ahora estamos vamos a muy hablar de eso. contentas, muy La, contentos. la escucha siempre tiene esa incomodidad. Sí. Les vamos a dar la bienvenida a Melina Vázquez y Carolina Espataro, que han escrito este libro que está fantástico. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? Hola Buenas. Juan, hola Belén, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. No, a ustedes y muchísimas gracias por estar. Y nada, y vamos a hablar un rato del libro, ¿les parece? Muy bien. Buenísimo. Mira, yo decía, y ya después la dejamos a la Belén, que me parece que tiene muchísimas cosas más que yo para decir hoy, digamos. Yo decía que el momento histórico está como cargado de tensiones, de oximorones, digamos, está cargado de contradicciones permanentes, incluso esta idea de creer que el capitalismo y el anarquismo son lugares a donde se puede juntar algo es bastante, bastante extraño. Y ustedes le agregan un condimento interesante a esto, que es la idea de pensar feminismos y nuevas derechas. ¿Cómo se les ocurre pensar la idea de feminismos y nuevas derechas? Bueno, gracias por la invitación, por la lectura y por invitarnos a pensar un poco sobre este tema que a nosotras al principio también no decimos un oxímoron, pero sí es una reacción que fue surgiendo con la circulación del libro. Nosotras no buscábamos encontrar feministas en las nuevas derechas, nosotras empezamos a explorar un poco qué pasaba con las mujeres en las extremas derechas bajo el supuesto y una conversación pública, sobre todo durante las elecciones y varios estudios electorales en Argentina y en todo el mundo, que tienden a decir, bueno, las mujeres votan por fuerzas más vinculadas con los progresismos que los varones, que se inclinan más por las fuerzas de extrema derecha. Y eso nos abrió una pregunta, ¿no? Porque veíamos mujeres en esos espacios y nos parecía que locamente había una pregunta que tenía que ver con la historia de los feminismos, que es preguntarse por las voces de las mujeres, que paradójicamente para las pensar las derechas eso parecía que no tenía relevancia, ¿no? Entonces, el trabajo empezó preguntándonos por esas mujeres, quiénes eran y por qué estaban ahí. Un poco también con la sospecha, digamos, de fondo de esto pareciera que no es posible. Y no solo era posible, digamos, no solo el campo nos mostró que esto era posible, sino que además encontramos, y esto fue el primer día que empezamos la investigación, que fue un 8 de marzo del 2024, en la actividad que organizaron las Mujeres por la Libertad, donde la primera presentación a cargo de la legisladora porteña Rebeca Fleitas tenía como centro qué es el feminismo liberal, ¿no? Y ahí fue, bueno, el campo, por suerte, cacheteándonos en el buen sentido de invitarnos a pensar todo de nuevo y encontrar las preguntas de nuevo, porque las que nos habíamos hecho
bueno, de alguna manera también entraban en crisis, ¿no? Entonces nos encontramos a mujeres que se reconocen feministas dentro del liberalismo como parte de la sorpresa que causa cualquier investigación, ¿no? Por eso también es una apuesta distinta para conocer, para entender, para comprender la realidad, que la conversación pública o la conversación política con quienes piensan más o menos parecido a nosotros, ¿no? Entonces también para nosotras fue una fuente de sorpresas, de incomodidad, pero bueno, un gran motor para decidir encarar esta investigación. Está muy bien. Dale. No, de hecho, sumaría, bueno, al agradecimiento también, esta cuestión del oxímoron, ¿no? Que nos lo han dicho varias veces, tal vez tiene que ver más con un punto de partida, ¿no? Que si asociamos al feminismo a ciertas banderas políticos partidarias que aparezca en un espacio asociado a la derecha, bueno, puede parecer contradictorio, ¿no? Pero nosotras en la investigación en ningún momento quisimos medir cuán feministas eran estas mujeres, sino poder entender el feminismo en sus propios términos. Por eso que decía Juan de la etnografía es muy importante, ¿no? Poder seguir sus actividades, poder entrevistarlas, escucharlas, no ir nosotras con nuestra idea de feminismo o de liberalismo o de militancia por delante, sino ver qué es lo que surgía ahí. Y en esa escucha nunca aparece esta sensación de oxímoron, ¿no? Porque el feminismo para ellas está asociado al liberalismo históricamente, dicen el feminismo nació liberal, entonces, ¿por qué nosotras no podemos ser feministas y liberales, ¿no? Entonces, como que el oxímoron se desarma mismo en el trabajo de campo. Sí, yo puedo entender que se pueda pensar desde el liberalismo el feminismo, digamos, puedo entender que desde la idea de libertad se puedan pensar un montón de cosas que aparecen también en el campo de los progresismos, si se quiere. De hecho, cuando yo leo el título del libro que dice sin padre, sin marido y sin Estado, pienso, y aparte lo veo con las letras moradas y todo, digo, bueno, pienso en un título de un libro de la nueva izquierda, qué sé yo, la izquierda latinoamericana y demás, y sin embargo, son reivindicaciones que también encuentran ruido en la derecha. Y ahí me parece que hay algo interesante para pensar, digamos, cómo se aproximan esas reivindicaciones en dos lugares que parecen tan distantes, ¿no? Esto de las izquierdas latinoamericanas y también estos sectores liberales más de derecha, más conservadores. ¿Qué es lo que resuena ahí? ¿Qué es lo que hay ahí que hace que se encuentren esos dos espacios? Algo importante que nosotras notamos en el libro es que todas las mujeres que entrevistamos, a pesar de que pertenecen a diferentes generaciones, a diferentes regiones del país, tienen diferentes posiciones de clase, todas se presentaron diciendo que ellas eran liberales, eran mujeres liberales no mileístas, ¿no? Y ninguna se reivindica como una mujer de derecha. Para todas ellas la derecha es otra cosa. Por ejemplo, la derecha puede ser Agustín Laje, o pueden ser las mujeres más conservadoras de los espacios liberal-libertarios, ¿no? Entonces, si bien el título dice feministas de las nuevas derechas, porque bueno, los títulos también tienen eso, digamos, buscan sintetizar una idea, porque es cierto que todas votaron a Patricia Bullrich o a Milei en primera vuelta y todas a Milei en la segunda vuelta, o sea, se encuentran a la derecha del espectro político, ninguna se reivindican como mujeres de derecha, incluso alguna de ellas dice, la verdad es que ahora estoy un poco preocupada porque voy a quedar retratada en un libro de mujeres de derecha, ¿no? Lo que nosotras decimos es que ellas buscan un cuarto propio en el movimiento liberal libertario, tomando distancias de las posiciones más conservadoras, de mujeres y de varones, ¿no? Entonces, es por eso que es posible para ellas estar ahí y levantar las banderas y muchas consignas feministas y muchas agendas que tienen otros feminismos en nuestro país. La derecha es sobre todo una categoría de acusación hacia otros. Totalmente. Y si pensamos en mujeres de la derecha o de las derechas, generalmente hemos pensado, por ahí te he escuchado, Carolina, sobre todo hablar de ese sesgo de confirmación, ¿no? Digamos, y pensar en esas mujeres de las derechas, pro vida, antifeministas, cristianas, ¿no? Esas mujeres tradicionales, conservadoras. Ustedes hacen una diferenciación bastante interesante entre las señoras liberales, creo que las llaman, y las pibas libertarias. ¿Cómo trabajan a nivel generacional las distintas categorías de análisis ahí?
Sí, bueno, también eso fue un emergente del campo, ¿no? Primero esto, jugar un poco con los imaginarios con los que nosotras, no nosotras personalmente, sino nuestros mundos más vinculados con el progresismo, construían esta idea de que era una mujer que milita en las derechas, así se reconozca o no como de mujer de derecha o feminista de derecha. Bueno, y un poco apareció esta imagen de las tradwives. De hecho, lo que primero hicimos en el libro fue mostrar un poco los prejuicios y los supuestos que hacen pensar que las mujeres en las derechas son todas iguales, ¿no? Lo cual de este lado del mapa, digamos, dentro de los feminismos, nadie se atrevería a decir que el feminismo es en singular o que sigue una única tradición o línea. De hecho, digamos, un poco los feminismos han invitado a correr la frontera y a pluralizar cada vez más, ¿no? Nosotras creemos que este trabajo lleva esa pluralidad a un extremo impensado, porque ellas disputan dentro de la idea del feminismo un lugar singular como el del feminismo liberal, ¿no? Para nosotras las generaciones eran muy importantes, primero por la relación que cada una de esas mujeres, la generación de más o menos 50, 60 años, la generación que tiene 30 y 40 y las de las pibas que tienen 19, 20 años, ¿no? Las relaciones con el feminismo están muy marcadas por la inscripción generacional que tienen todas ellas. Para las señoras liberales reconocerse feministas es casi algo impensable, no sienten que esa palabra las interpele, pero hay una sensibilidad que ellas reconocen con respecto a sentirse mujeres inconformistas, rebeldes o, como nos dijo una, de tendencia feminista, ¿no? Con la idea de que ellas no, como son mujeres que pertenecen históricamente al liberalismo, que vienen de clases sociales altas, ¿no? Son mujeres cuyas actividades laborales y familiares están muy vinculadas con el campo, con las rentas. Son mujeres de clase alta, ¿no? Y ellas experimentan a su manera una incomodidad con esos mandatos sociales y familiares asociados con su clase, ¿no? Muchas inclusive relatan las dificultades que tuvieron para poder estudiar, muchas relatan su separación como un momento en la construcción de un proceso de autonomía, y ahí nosotros empezábamos a escuchar cosas que habíamos escuchado en otros feminismos, ¿no? Estas mujeres empezaron a participar tal vez en los años 80 en la UCD, en el conflicto del campo vinculados con el macrismo. Son mujeres que hacer uso de las calles, participar de las protestas no es algo que les agrade, no está en su universo de posibilidades más accesibles, aunque han participado sobre todo en el conflicto del campo, ¿no? Aparece como un momento relevante, por ejemplo, bueno, en algunas marchas contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay momentos donde ellas dan como ese salto a la vida pública y política, pero el uso de las marchas no parece algo que esté a la mano, ¿no? La generación intermedia es un poco diferente y de hecho las viejas dicen respecto de sus hijas, bueno, la generación de nuestras hijas estuvo muy sensibilizada y muy interpelada por el progresismo. Algunas relatan que tienen hijas que son pañuelo verde, veganas y que estudian carreras vinculadas con las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo. La generación intermedia ya es un poco esa generación que tuvo relación con el Ni Una Menos. Muchas de ellas participaron y otras dicen, nosotras nos sentimos parte de ese legado. Son mujeres que, a diferencia de estas otras, tienen profesiones, remarcan la importancia de formarse en la universidad, de estudiar, de tener una autonomía económica. La autonomía económica es un hilo conductor entre las distintas generaciones. Y muchas de ellas participaron de esta agenda de los feminismos de pensar, bueno, no sin mujeres, ¿dónde faltan mujeres? ¿Por qué hay algunos espacios fuertemente masculinizados, ¿no? Algunas incluso participaron y sostuvieron los pañuelos verdes, pero sienten que de alguna manera esa agenda quedó muy vinculada al progresismo y aunque estén a favor del aborto, ya no hacen uso del pañuelo. Y las más pibitas son las que tuvieron educación sexual integral en la escuela, que hablan de esto con mucha naturalidad y casi todas ellas dicen sin ningún problema, somos feministas, ¿no? Hay ahí una afirmación muy clara, muy contundente. Son pibas que aprendieron que fue el 24 de marzo en la escuela, ¿no? Digamos, también hay una cuestión con respecto a la cercanía que tienen con algunas agendas y casi todas ellas empezaron a vincular con los espacios mileístas durante la pandemia, ¿no? Cuando empezaron a notar que en las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio proponían una idea de un Estado presente que para ellas era mucho más problemático, porque a diferencia de las otras dos generaciones, son pibas que tienen un perfil social y de clase muy diferente, ¿no? Todas trabajan y casi todas ellas proponen la relación entre su condición juvenil y el trabajo como una relación de precariedad, ¿no? Entonces, para esa generación joven, que es con la que pensamos el mileísmo, pero más que nada con los varones,
también está en ellas, por eso no es que valoran la autonomía económica, no hay otra manera de pensar la relación con el trabajo y con el dinero si no es con base en el esfuerzo individual, ¿no? Esa narrativa fuertemente libertaria que las interpela, pero no como un horizonte político ideológico, no como una lectura libertaria en términos teóricos, sino como una experiencia práctica de cómo ellas se posicionan en el mundo, trabajan y obtienen recursos para vivir, ¿no? Para esas chicas reconocerse feministas es algo que está a la mano, es un concepto que, de hecho, el fin de semana hicimos trabajo de campo con un grupo que se llama Cafecito y Libertad, y una de ellas decía, estas reuniones son para que el feminismo deje de ser mala palabra, ¿no? Claro. Y entonces decíamos, qué loco, porque la generación de las señoras liberales más grandes son las que hubieran dicho el feminismo es mala palabra. Ellas sienten que el feminismo vuelve a ser mala palabra en los mundos liberal-libertarios de los que ellas forman parte, y hay una apuesta política por reivindicar la categoría, la palabra, la identificación política de ellas como feministas, pero dentro del feminismo liberal, ¿no? Claro, es como cierta batalla cultural afuera y adentro, de alguna manera, porque, digamos, disputan ese significante del feminismo y otros significantes también, como las hijas, las pibas, un montón de disputa de sentido que hay, que se entremezcla también con algunas cuestiones de las derechas y del mileísmo específicamente. Pero digo, a mí en esto que van comentando, digamos, esto que le hacen falta pibas o le hacen falta mujeres al liberalismo, ¿no? Que de alguna manera no, por un lado eso, digamos, una batalla interna de darse lugar o construir ese cuarto propio dentro del liberalismo, digamos, o de instalar ese feminismo liberal dentro de ese campo de las construcciones en general, de las narrativas y su activismo, y por otro lado diferenciarse de los feminismos hegemónicos, como lo llaman ellas, en varios sentidos, a nivel estético, a nivel de las narrativas, a nivel de su activismo político, y de alguna manera en nuevos escenarios, porque han habido nuevos escenarios, nuevas declaraciones, nuevas improntas, donde las políticas de género han sido eliminadas, devastadas, etcétera. Y bueno, ¿cómo se posicionan ellas en esas disyuntivas, no? Sí. ¿Qué mujeres le hacen falta al liberalismo para ellas, no? Bueno, sí, ese es el principal diagnóstico, ¿no? También es por eso que se juntan, porque se dan cuenta de los espacios liberales, libertarios de los que participan, que son poquitas. Muchas de ellas participaban de grupos de lectura, ¿no? Los grupos de lectura son muy importantes para el mundo liberal libertario, lo estudió un colega querido, Ezequiel Saferstein. Bueno, ellas participaban de grupos de lectura, por ejemplo, en diferentes partes del país, en algunas provincias del norte, y sentían que en grupos grandes eran 2 o 3 mujeres, o tal vez una sola. Misma en las clases de economía, en las presentaciones de los libros a los que iban, generalmente eran poquitas y decidían juntarse aparte para ponerse a pensar por qué somos pocas, por qué nosotras somos pocas, ¿no? Y dicen, en otros espacios políticos esta batalla ya se dio, el peronismo, la izquierda, incluso el radicalismo, tiene mujeres con poder y con nombre, a nosotras nos faltan, pero ellas quieren un perfil particular de mujer, ¿no? Luchan por que las mujeres que ocupen lugares en el movimiento liberal libertario sean mujeres capacitadas, ¿no? Formadas. No quieren que las mujeres ocupen un lugar por cupo o por leyes de cupo o de paridad, ¿no? Ellas consideran que el elemento central de su activismo es el mérito. Y para eso se forman, se juntan con otras, realizan encuentros de mujeres, ¿no? Encuentros de mujeres es ese significante también tan importante para la historia del movimiento feminista de este país. Y entre ellas van conversando sobre, bueno, cuáles son las características que tienen que tener, cuáles son los acuerdos mínimos, cuáles son las mujeres que las representan, que por lo general no son las figuras públicas del mileísmo, ¿no? Entonces, ahí también, volviendo al comienzo de la conversación sobre el método etnográfico, bueno, si nosotras no utilizábamos este método para la investigación, no las hubiésemos conocido, porque ellas no son ni Lilia Lemoyne ni Celeste Ponce. Son mujeres que militan por lo bajo, que no tienen lugar en la escena pública, pero sin embargo que creen que más mujeres deben ocupar lugares de poder. Una controversia importante para ellas fue la desvinculación del gobierno de Diana Mondino, porque para ellas era una mujer formada en el mundo liberal, con las credenciales necesarias, era una mujer con mérito propio para ocupar la Cancillería, y sin embargo fue desplazada y encima en su lugar pusieron a un varón, ¿no? Entonces estas son desilusiones con las que ellas conviven en su activismo, justamente porque faltan este perfil de mujeres
formadas, incluso dicen, bueno, que haya valido la pena, ¿no? Que todo esto que consideran ellas una gesta, haber sacado al kirchnerismo, al peronismo del poder con la elección de Milei y que Milei haya llevado al liberalismo al gobierno, bueno, que esto haya valido la pena, ¿no? Que la figura de Milei o que sus errores o las denuncias de corrupción que circularon en este último tiempo no se lleven puesto todo este esfuerzo que el liberalismo viene haciendo hace años para colocar un presidente, ¿no? Preferirían que en esos lugares estuvieran mujeres formadas. Sí, claro. Hay algo en lo que decíamos recién, digamos, y en lo que ustedes están diciendo, hay algo que sí ancla perfectamente, digamos, que es con la idea de los feminismos, que en esta etapa de la historia, digamos, que es la subjetividad neoliberal, digamos, calza perfectamente, porque calza la idea del mérito, la idea de emprender, la idea de jefe de sí, con la idea de mujer autónoma que puede desprenderse del marido, de la familia nuclear para funcionar. Entonces en ese lugar me parece, y está bien el capítulo 3 digamos, y en ese lugar me parece que encastra muy bien la idea de feminismo y liberalismo o nuevas derechas, digamos, como dice el título del libro. Me parece que ahí hay un encastre, me parece que hay un encuentro. Me parece que es más una pregunta para los progresismos incluso que para las nuevas derechas, esta necesidad de que en los dos lugares se puede encastrar, digamos, en los dos lugares, si uno pretende avanzar por el mérito, si uno pretende esforzarse por sí mismo, si uno pretende que las mujeres que ascienden en la política no asciendan por el cupo femenino, sino que asciendan en función de la discusión del mérito, las capacidades que tengan, tanto intelectuales, qué sé yo, como de gestión que puedan mostrar. Eso ancla perfectamente en la idea de el feminismo neoliberal, si se quiere, ¿no? Hay como un encuentro ahí. Sí, bueno, de hecho, cuando nosotras empezamos este trabajo, buscamos la bibliografía, siempre que uno hace un estado de la cuestión, Sí, ver quién escribió antes, ¿no? Y buena parte de la literatura que hablaba sobre esto, hablaba justamente del concepto feminismo neoliberal, ¿no? Nosotras leímos, hicimos las lecturas correspondientes, pero nos sentíamos un poco incómodas, no porque no hubiera ahí una subjetividad neoliberal, un poco como trabaja aquello Verónica Gago, ¿no? Digamos, esta idea de que construye sujetos, visiones de mundo, pero había algo de la idea de feminismo neoliberal que por lo menos en los trabajos, por ejemplo, de Rothenberg o de Sarah Bennett, ¿no? Aparecen con una suerte de adjetivación negativizante, ¿no? Esta idea, en el fondo, esto va en detrimento de las luchas feministas, ¿no? Y lo que nosotros veíamos es que hay una subjetividad neoliberal, hay una valoración del mérito, del esfuerzo personal, etcétera. También un cuestionamiento del Estado, pero no es de manera indiscriminada sin Estado. Ellas suscriben a la idea sin Estado, pero también hacen lecturas singulares respecto de qué idea de sin Estado hace sentido para ellas. Por ejemplo, sin Ministerio de las Mujeres. Ahí hay una claridad total y un consenso entre todas ellas. Ellas creen que el Ministerio de Mujeres no le mejora la vida a las mujeres, pero al momento de discutir el cupo, que del liberalismo es algo claramente cuestionado, ellas dicen, bueno, paremos un poco porque nosotras quisiéramos que no haya cupos, pero sabemos que sin cupos las mujeres no tendríamos lugar, ¿no? Entonces también hay lecturas singulares y sensatas que hacen con respecto a cómo pensar algunas medidas estatales que garantizan o propician o hacen favorable su propia participación. Pero un poco la incomodidad que teníamos con esta idea del feminismo neoliberal como concepto que la literatura fue construyendo, que tiene que ver con esa idea de una degradación. Lo que nosotros decimos no es que haya una degradación del feminismo, sino que ellas toman herramientas de los feminismos para pensar su lugar como mujeres feministas dentro del liberalismo. Ellas disputan un lugar, ellas cuestionan, ellas se juntan, ellas hacen diagnósticos, buscan un lugar. Y en ese sentido queríamos correr la cuestión de adjetivarlas y entender un poco su punto de vista, aún bajo la idea de una subjetividad neoliberal, que por otro lado encontramos en otros mundos también, ¿no? Porque estas mixturas entre feminismo y yoga dentro del progresismo tal vez no hagan ruido, pero hay un elemento común que tiene que ver con esa centralidad del yo, que nos parece que hay que pensarla transversalmente y más allá de establecer como categorías estancas izquierda o derecha o progresismo y liberalismo o conservadurismo, ¿no? Porque esas subjetividades atraviesan de muchas maneras muchos espacios políticos más allá de las ideologías a las que se adhiera finalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Me interesa muchísimo esto del espacio del yo, porque el espacio del yo es lo que se pone en relevancia en función de este nuevo liberalismo. ¿Y cómo hacen para comulgar ese espacio del yo? Porque las izquierdas, por ejemplo, en esto que vos decís también, digamos, esto del yoga, que sea, hay un lugar donde se encuentran, se abrazan y más o menos se olvidan, pero en las derechas
es un poco difícil congeniar ese espacio del yo con lo colectivo, digamos, porque es justamente lo que se disputa. ¿Cómo hacen para construir procesos colectivos, pensar procesos colectivos desde el yo? Bueno, es interesante porque nosotras en el trabajo de campo encontrábamos que ellas, bueno, se enunciaban en contra del colectivismo, ¿no? Pero nosotras veíamos mujeres que se encontraban, que en definitiva estaban con otras, ¿no? Para pensar estrategias políticas de diferente tipo, de cómo ocupar lugar, cómo disputar lugares en las listas, cómo armar, dicen ellas, la rosca femenina para no quedar afuera. Y un poco esto lo conversábamos con ella. También con ellas, es cierto que hay ciertas palabras que quedaron asociadas a la izquierda o al progresismo y que generan escozor. No sé, en una reunión en la que participamos virtual el año pasado, en diciembre, donde se estaban organizando el 8M este año, en un momento una de nosotras dijo, Meli dijo, bueno, este es un espacio también de sororidad, ¿no? Porque estamos ustedes todas conversando y pensando también colectivamente con otras. Y la palabra sororidad hizo ruido. Dijeron, no, acá no, sororidad no. Si decimos sororidad, no vamos a poder atraer a más mujeres al liberalismo, que es eso lo que necesitamos, porque sororidad es un concepto que quedó asociado a la izquierda o al progresismo. Y colectivismo también. En la práctica ellas se juntan. Digamos, es lo mismo que esta crítica a las leyes de cupo paridad o a cualquier acción afirmativa. Son mujeres que tienen experiencias que les muestran que es más difícil para ellas hacer política que para los varones. Entonces, y sobre todo en las provincias del norte, donde muchas de ellas las definían como feudos, dice, si no hay una ley de paridad o de cupo, a mí ni siquiera me prestarían atención, ¿no? Y ahora me prestan atención, pero no quiero que me presten atención por mis tetas, sino por mis ideas también, dicen algunas de ellas. Digamos, una clara conciencia de la experiencia generalizada que tienen haciendo política. Entonces, todos estos conceptos pueden generar, digamos, urticaria para ellas, pero de algún modo los recrean y los nombran de otro modo. No son, porque también hay una discusión, bueno, es una militancia individualista. Nosotras, por lo menos en el trabajo etnográfico que hicimos, no encontrábamos eso. Encontrábamos mujeres que se juntaban para pensar colectivamente con otras cómo transformar sus realidades y cómo hacer de este mundo un mundo mejor según sus objetivos, según sus agendas, ¿no? Y además en eso de sororidad y colectivismo, digamos, hay una parte donde hablan de la hermandad que los varones tienen dentro del espectro, digamos, de las derechas o del espacio de las derechas y el libertaria, sobre todo, digamos, ese lugar de la hermandad de los varones y ese lugar de las mujeres, cómo lo ven ellas? En realidad lo que ellas dicen es, digamos, la política se resuelve entre varones, de hecho, más allá de la idea o de la existencia de un concepto de hermandad entre varones, ¿no? La idea de que hay una solidaridad de género entre varones para que las decisiones, como diría cualquier mujer en otro espacio político, se toman después de jugar al fútbol, de juntarse a comer un asado o en horarios donde muchas mujeres tienen que dedicarse a tareas de cuidado, ¿no? Entonces, más allá de que exista esa fraternidad entre varones, ¿no? Que no es algo que necesariamente exista de manera explícita, ¿no? Pero la relación entre política y hombres aparece como un diagnóstico que si quitamos los conceptos, los términos, el lenguaje y el partido donde militan, es claramente equivalente a la que otras mujeres problematizan en otros espacios. Y también nosotras queríamos decir eso, ¿no? Este libro muestra que para las mujeres hacer política es muy difícil, no importa si es dentro del progresismo, del peronismo, del radicalismo o del liberalismo, ¿no? Las mujeres construyen diagnósticos muy parecidos, con otras palabras, leyendo otros libros, llegan a diagnósticos muy equivalentes, ¿no? Y por otro lado, yo también pensaba, bueno, la patria es el otro, o estas consignas, son consignas que no hablan necesariamente de que las personas dentro del peronismo, de la izquierda, sean todas solidarias con los demás. No sé, nadie se salva solo, fue un poco la consigna que utilizamos los científicos para movilizarnos. Y el sistema científico cultiva una idea del yo, del mérito y del ascenso individual muy fuerte. Entonces, no hay que leer las prácticas como las podemos interpretar nosotros cuando investigamos a través de las consignas que los propios grupos construyen como grupos políticos, ¿no? Ni ellas explican a partir de prácticas individualistas entre ellas, aunque suscriben y militan por una idea del mérito individual, ni tampoco los espacios que tienen narrativas colectivistas o sororas se pueden explicar en sus prácticas solamente por prácticas solidarias, ¿no? Eso un poco también la investigación. Sí, por ahí también están más estudiados o más debatidos los otros espacios y los otros ámbitos que justamente los espacios más
cercanos a estas construcciones que los vinculan a las derechas, y que preguntarles eso, digamos, en una parte hay bastantes críticas hacia algunos referentes varones del mileísmo, sobre todo con algunas declaraciones. ¿Cómo se acercaron, por ejemplo, algunas influencers importantes como Gloria Álvarez o como María Blanco? ¿Cómo trabajaron, o Antonella, que es otra también, cómo se acercaron, cómo llegaron a esas influencers que de alguna manera son bastante rupturistas dentro de- del campo de las derechas, digamos? Ujú. Bueno, en todos los casos fue muy sencillo el acercamiento y hacer las entrevistas a ellas en particular, a ellas tres, las contactamos por Instagram, o incluso alguna de nuestras entrevistadas nos pasó el contacto, y apenas les escribimos, estuvieron predispuestas para hacer entrevistas, las entrevistamos a las tres, incluso a Antonella más de una vez. Eh, También el libro fue posible porque en ellas había una gran voluntad de que su historia fuera contada, ¿no? Que la historia de las mujeres dentro del liberalismo, por lo menos contemporáneo en la Argentina, tuviera algún lugar y que tuviera lugar en un libro producido por la academia, ¿no? Eso facilitó mucho nuestro trabajo en el caso de Gloria Álvarez, que es un caso muy, muy interesante. Ella es una mujer muy joven, feminista, libertaria, que hoy es una gran opositora tanto a Milei como a Trump, y que advierte que el avance conservador dentro del liberalismo se va a llevar puesto ese proyecto. Incluso dice, van a lograr eso que es lo que quieren evitar, que es que en Argentina vuelva el peronismo, ¿no? Porque hacen las cosas tan mal que finalmente su proyecto va a fracasar. Y es una mujer que fue precandidata a la presidencia en Guatemala, y es uno de sus videos más virales, es una, una discusión que tiene con Agustín Laje en el 2021, en febrero del 2021, a propósito de la despenalización del aborto. Quien presenta en ese debate a ellos dos como sus amigos es Javier Milei, ¿no? Que es el moderador. Les recomiendo que lo miren, es un video que tiene 2.800.000 vistas en este momento, más o casi 3 millones, y en donde, bueno, con los argumentos liberales, Gloria Álvarez plantea que la despenalización del aborto es una bandera que tiene que llevar el liberalismo, y con otra parte de la biblioteca, Agustín Laje promueve la penalización del aborto, ¿no? Entonces, lo que interesante ahí es que lo hacen con la misma biblioteca y con lecturas singulares de cada uno de los autores que siguen, ¿no? Por ejemplo, Ayn Rand, que era una filósofa rusa, nacida en 1905, muy importante para varones y mujeres dentro del liberalismo, estaba a favor de la despenalización del aborto. Pero para Milei, Rand es una referente importante porque hace una crítica al crecimiento del Estado, ¿no? Entonces, depende de la mirada de cada uno de ellos respecto de las principales lecturas, bueno, es la disputa que dan. Pero fue muy sencillo entrevistarlas. Lo mismo también para María Blanco, que es una economista española que con mucha buena voluntad accedió a la entrevista y quedó plasmada también en el libro. Y ahí en ese marco, ¿cómo funciona la relación con fundaciones, con los think tanks, digamos que también ahí hay una fuerte impronta de Lola, creo que es la organización que sostiene de alguna manera estas tramas, ¿no? Ujú. Sí, nosotras queríamos mostrar que la idea de participación que sostienen estas mujeres no tiene que ver con ser un grupo de mujeres de tal partido, ¿no? De la Libertad Avanza o de Republicanos Unidos en su momento. Hay mujeres de muchos partidos del espectro de la derecha a la extrema derecha, por ponerlo de alguna manera, pero la manera en la que ellas se reúnen no se explica por las lógicas partidarias solamente ni exclusivamente, ¿no? Para nosotras fue muy importante entender el rol de las fundaciones, varias fundaciones, ¿no? Libertad y Progreso es una de ellas, por ejemplo, que inclusive es una de las fundaciones que encargó hacer un estudio para ver por qué había menos mujeres en el liberalismo, ¿no? Son muchas fundaciones, algunas son nacionales, otras están en algunas provincias y otras son internacionales. Dentro de las internacionales, tal vez el descubrimiento más sorprendente para nosotras es que una de esas fundaciones era exclusivamente de mujeres. Lola es Ladies of Liberty Alliance, y esa fundación nos permitió entrevistar y ponernos en relación y hacer, aparte de la etnografía tuvo que ver con encuentros de estas mujeres, que son encuentros internacionales, 2 de los cuales tuvieron lugar en Buenos Aires y pudimos ir, y entender un poco también que esta idea del feminismo liberal
se enmarca dentro del mileísmo en el contexto nacional, pero les desborda por completo, porque muchas de esas mujeres están en otros países, están en Brasil y discuten qué es ser liberal en Brasil, dentro y fuera del bolsonarismo, en Chile, en Costa Rica, en Uruguay, México, hay cubanas, hay venezolanas, hay estadounidenses, con lo cual también para nosotros era importante entender que el mileísmo le dio visibilidad a este fenómeno, pero que la idea del feminismo liberal ni se agota en los partidos, ni tampoco se agota en el mileísmo. El mileísmo es aquello que para ellas, digamos, es apreciado y valorado a pesar de todo, porque tienen muchas críticas, porque masificó esa conversación, permitió sumar más adherentes, más activistas mujeres, pero bueno, como entender que esa fundación en particular nos permitía ver los hilos de estos espacios más allá del contexto argentino. Y otro espacio muy importante son las universidades, ¿no? Por momentos encontrábamos mujeres, de hecho el fin de semana pasado, que hicimos trabajo de campo, había mujeres de universidades públicas, de La Matanza, de la UBA, de La Plata, que participan en esos espacios porque estudiaron ahí. Algunas son docentes, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hay varias, algunas referentes muy importantes como Natalia Motil, que es una de las que hoy está criticando públicamente la política económica del gobierno, y también otras que forman parte de las usinas típicas del liberalismo, como SEADE y UCEMA, ¿no? De hecho, había muchas estudiantes de UCEMA, muchas profesoras de UCEMA. Bueno, entonces entender un poco esta idea de participación política, pero no estrictamente partidaria, ¿no? Que configura como islotes, pero que entran en relación, que favorecen articulaciones, ¿no? En esa trama de redes es como estas mujeres se encuentran. También la idea de la formación tiene que ver con el peso de estos think tanks, ¿no? Que facilitan, por ejemplo, hay otra fundación muy importante que se llama Estudiantes por la Libertad, que dan becas para estudiar ideas liberales, ¿no? Esta idea de formarse no es solo autogestiva, que también, como juntarse para leer libros, sino que además hay una voluntad por formalizar estos conocimientos y estos saberes a través o esta fundación Estudiantes por la Libertad, donde hay muchos muy jovencitos, pero también de las típicas usinas, históricas usinas del liberalismo como UCEMA y SEADE, ¿no? Sí, es interesante igual, porque digo, si hay algo que hace el feminismo es justamente desbordar. Por eso digo, por eso se ve tanta potencia en la cosa, digamos. Digo, y más si hay atrás de eso formación liberal, formación de encuadramiento liberal, digamos. La verdad que el desborde que propone el feminismo, en realidad lo que está diciendo es hay un sistema que ha dejado de funcionar, digamos, y este sistema que sigue, no importa si es. Por eso tratar de encapsularlo al final, lo que termina pasando es esto, que explota para algún lado, que sale, que la potencialidad está, digamos, no va a quedar subsumida en una idea o en un partido o en algún dirigente, digamos, es más importante que eso, digamos, es más importante que lo que estaba pasando con las estatalidades nacionales, digamos, que era la discusión sobre las estatalidades nacionales, digo, es un aspecto de eso también. Te hago otra pregunta, porque nombraste un montón de gente y yo no conozco a casi nadie, digamos. Si vos me pudieras decir, sí, Agustín Laje sí, justamente. A todos los demás, algunos sí, algunos no, porque los he mirado en el libro. Si vos tuvieras que decir quiénes son las referentes del movimiento feminista a nivel internacional, porque sí es verdad que yo puedo identificar algunos presidentes, algunas discusiones de Estado en algunos lugares, como con mujeres fuertes, pero si tuvieran que encontrar referentes de estos nuevos feminismos o de estas nuevas mujeres liberales, ¿a quién podríamos nombrar a nivel internacional? Bueno, en principio están estas autoras que mencionábamos que son como referentes intelectuales, ¿no? María Blanco, una economista española que escribió Afrodita desenmascarada, que es como el libro más citado de todo nuestro trabajo de campo, en donde están los elementos centrales, los argumentos centrales del feminismo liberal. Está Gloria Álvarez, que también la mencionamos. Está como referente política internacional, por ejemplo, María Corina Machado, ¿no? La principal opositora del gobierno de Maduro. Para ellas es muy importante esta figura, incluso la invitan a participar de los encuentros de mujeres, la invitan a participar de manera virtual. Está Patricia Bullrich también, es una mujer, una política a la que reivindican por su trayectoria, por ocupar también lugares generalmente asociados a los varones, por ser una política fierrera, una política que se la banca. En menor medida está Villarruel, porque no comparten su agenda, digamos, que consideran un poco más conservadora, pero sí que haya roto los techos de cristal, ¿no? Consideran que es una mujer preparada, que es una mujer que no hace papelones, ¿no? También en el Congreso, una mujer que tiene cierto mérito, pero bueno, ella participa más literalmente dentro de estos espacios porque no comparten su agenda
conservadora, ¿no? Lo interesante es que tienen como un acervo muy heterogéneo de figuras y en ningún caso aparece, por ejemplo, Karina Milei, dado que es la hermana de, ¿no? Esta cuestión del mérito recorre todas sus referencias. Estar en un lugar por ser hermana, por ser amante, por ser esposa de, no es algo que ellas reivindican, ¿no? Por eso tampoco se tienen como referente a Lilia Lemoine, porque dudan de sus credenciales para estar en ese lugar, sino más bien por tener un vínculo de amistad o de afecto con Javier Milei. Es importante a la hora de pensar quiénes son las mujeres referentes para ellas, es mujeres que hayan tenido un mérito o que para ellas sean meritorias de esos cargos. Es interesante. Sí, y además, ¿qué les pasa cuando se convierten en eyectadas? Ustedes de alguna manera analizan, ¿no? Digamos, cómo transitan estos espacios políticos y cómo también estos espacios, estas usinas de pensamiento también absorben un poco algo de lo que la política no puede contener, que no pasa solamente en las derechas, digamos. No, claro. A mí me parece súper también, potente, digamos. a diferencia o no tanta diferencia, digamos, del lugar de la crítica anticapitalista, ¿no? De la falta de crítica anticapitalista quizás de los progresismos, y bueno, y cómo se juega ahí distintos espacios donde habitan las otras mujeres, ¿no? No, aparte cómo se van corriendo ahí. A mí me queda la sensación, y la dejo a la chica para ir cerrando, digamos, me queda la sensación de que la potencialidad que tiene esto, de los feminismos, de las derechas, digamos, no se va a agotar solamente por perder o ganar una elección. De hecho, hoy a nadie le da vergüenza decir que es de derecha. Yo, que soy una persona bastante mayor, hace algunos años, incluso en el menemismo, decir que uno era de derecha era una cosa insoslayable. Es más, me acuerdo de esto, voy a decir esto, capaz que me equivoco. Mauricio Macri se tuvo que centralizar para llegar a ser presidente de la nación, digamos. No fue el Macri de finales de los 2000 el que fue presidente, fue un presidente que tuvo que ir corriéndose hacia el centro para poder englobar un poco más. Y ahora, hace algunos años, yo creo que después de la crisis del 2008 principalmente, pero mucho post pandemia, ser de derecha encuentra un retumbe fuerte, digamos. Hay algo ahí que quedó, que va a quedar organizado y que no va a ser tan fácil de desarmar con que se pierdan o se ganen elecciones, ¿no? De hecho, lo que está pasando en el mundo hoy muestra un poco eso, digamos, ¿no? Me queda esa sensación. Y además que las mujeres en las derechas siempre estuvieron, mujeres del Ku Klux Klan, mujeres en Chile que con las cacerolas vacías que derrocaron a Allende, bueno, acá en la Argentina, Bueno, acá en la Argentina los seminarios también educativos, donde la Liga de las Madres también participaron activamente bueno, digamos, como que lo interesante de que nos animemos a estudiar también las mujeres en las derechas, me parece muy, muy potenciadora además y muy desafiante. Sí. Me gustó mucho. Sí, total. Bueno, un poco también ese era el objetivo, ¿no? De este libro, ver un poco a las mujeres, reponerle su capacidad de agencia, su capacidad de hablar y tener una voz propia, aunque sean las derechas, porque eso es algo que creemos que es importante hacer. Insisto, el feminismo nos enseñó eso y ¿por qué no lo íbamos a hacer acá también, no? Hay algo interesante, por ejemplo, Gloria Álvarez escribió 2 libros que se llaman, uno, Cómo hablar con un progre y otro, Cómo hablar con un conservador, ¿no? Para ellas y para muchos libertarios esto aparece, de hecho hay una página de LGBT más libertarios que dice ni izquierda ni derecha, libertarios, ¿no? Hay una incomodidad con las posiciones, saben que en el espectro ideológico y en la oferta electoral están a la derecha, pero la categoría de derecha no termina de interpelarlos, no es una categoría nativa. Nosotros la podríamos usar para ubicar dónde están, pero hay una reticencia. Igualmente, eso convive con una apropiación y una circulación del término de derecha sin prejuicios, que coincido, que yo diría desde la vuelta a la democracia que no estaba así de disponible, ¿no? Era vergonzante ser de derecha, al punto tal que la expresión política, que fue Macri, más a la derecha que conocimos competitiva electoralmente, decía no somos ni izquierda ni derecha, o ese es un clivaje que ya pasó, ¿no? Con una idea de una derecha lavada, ¿no? Acá hay una contundencia interesante, importante para entender, bueno, transformaciones en estas derechas que se dicen abiertamente de derecha, más entre los varones que entre estas mujeres. Y diría, mujeres en las derechas hubo siempre, pero no son todas iguales. Entonces también el desafío es pensar cuál es la singularidad de esas mujeres,
las mujeres que militaban contra Allende en poder femenino, por ejemplo, militaban por lugares típicamente conservadores, por decir, las mujeres queremos volver a nuestro lugar natural, que es la familia, son los cuidados en la casa. Estas mujeres, y por eso para nosotras es un campo tan interesante, dicen otra cosa muy diferente. Se reconocen feministas, pero no es que impostan el feminismo para decir tenemos que ser madres y estamos a favor de la vida y usan el pañuelo celeste, sino para decir nosotras queremos tener un lugar, ¿no? Entonces, bueno, y cada caso nos permitirá entender esa singularidad. Por eso creemos, y hay algunos historiadores e historiadoras que vienen haciendo esto, pero bueno, en un tiempo donde asistimos a una revitalización tan fuerte de las derechas, es una invitación a que este campo se pueda nutrir de otros trabajos singulares que también permitan entender aspectos particulares de cada uno de los campos que podemos encontrar. Nosotros encontramos mujeres de distinto tipo, nos concentramos en estas porque realmente nos llamó la atención y creíamos que no se podía dejar de lado algo que se nos presentaba así el primer día como feminismo liberal en el mileísmo, ¿no? Claro, bueno, excelente. Bueno, invitar a leer este libro, maravilloso. Sí. Y necesario. Dale, Caro. No, que me gustó esto que decía Juan, como que es algo que desborda más allá de las elecciones, ¿no? De si quién gana y quién pierde. Nosotros lo que queremos mostrar en el libro es que este fenómeno precede al mileísmo, porque estas mujeres, ellas dicen liberal, siempre me sentí liberal o siempre me sentí feminista, tal vez no tenía esos conceptos para nombrarlo, ¿no? Y fue el encuentro con la militancia o con alguna lectura que les puso conceptos a esa percepción, ¿no? Con la que interpretaban la vida. Lo precede ampliamente y lo excede porque no es un fenómeno, como decía Meli, local, argentino, nada más, y que en definitiva muestra la deriva no progresista de la masificación de los feminismos de los últimos tiempos en la Argentina y en la región. Porque nosotros encontramos mujeres feministas a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo las generaciones de 40 para abajo. No hay ninguna discusión, claro que somos feministas, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿No? Eso es interesante y nuestro trabajo no es una excepción, no es una aguja en un pajar. Nos gusta citar a una colega que se llama Melina Sánchez de Córdoba, que ella trabaja con feministas en Asiera, una asociación de iglesias evangélicas, las más conservadoras de la Argentina. Y estas mujeres se reúnen para armar protocolos para prevenir las situaciones de acoso, violencia y abuso sexual dentro de las iglesias. Bueno, el feminismo llegó muy lejos, llegó a muchos lados y no se va a terminar porque gane un gobierno como el de Milei. Sin duda el contexto cambió, digamos, y hay otras conversaciones que se habilitan que antes eran imposibles, pero es tiene una larga historia en nuestro país, ¿no? De organización, y no solo en nuestro país y en el mundo, y es un movimiento muy vivo, por lo menos eso es lo que nosotras notamos en nuestro trabajo de campo. Todas tenían algo para decir sobre el feminismo y quieren formar parte también de esa historia con su propio capítulo. Chicas, ha sido un gustazo, he aprendido muchísimo hoy. El libro me ha gustado mucho igual. Lo recomendamos, siglo XXI. Un gran libro, un gran trabajo. Agradecerles a las dos y ojalá nos volvamos a juntar y a volver a charlar. Gracias, Melina, Caro, un abrazo. ¿No? Gracias a ustedes. Las esperamos por acá también, por Mendoza. Dale, muchísimas gracias. Abrazos. Adiós, chau. Adiós, chau, gracias. Gracias. Chau. Chau. Se nos corta el Zoom. Por eso tenemos que cortar, porque se nos corta el Zoom. No me están retando eso. No, podríamos hablar 2 horas más. Sí, a mí me sigue sonando esto de la subjetividad neoliberal y cómo calza en el feminismo perfecto, digamos, eso acuerda de una manera perfecta. Me ha acordado mucho en la conversación de para solo entender que la izquierda y el feminismo no han estado lejos y la derecha tampoco, digamos, de Alicia Moró de Justo, que me acuerdo el 16 de septiembre del 55, cuando después del golpe de Estado a Perón se hace el encuentro de los golpistas. La única mujer presente era Alicia Moró, digamos, o sea, fumando, pero era la única mujer presente, digo. Bueno, yo me he acordado mucho de Marilu. Mira. Sí. Porque, bueno, hemos estado con la serie de Menem y demás, y bueno, María Julia también hay algunas, sobre todo las señoras liberales. Claro, bien UCD. Exactamente. Paqueta, una señora Paqueta. Sí, pero es verdad, digamos, porque aparte tenía algo. Bueno, Margaret Thatcher, ¿no? Es como una forma, pero incluso Cristina, digamos, ¿no? Hay como un lugar masculino ahí.
de mujer, por ejemplo, la dama de hierro, digamos, o inquebrantable, hay como una cosa ahí. Bueno, una de estas... De que no puede mostrar, como que si la fragilidad estuviera asociada a lo femenino, entonces hay que sobreactuar la dureza. Bueno, digamos, uno ¿no? de los ejes que ahí se trabaja en el libro y también dentro Sí. del campo de los feminismos y se ha debatido muchísimo es ese lugar del empoderamiento, ¿no? Claro. Hay mucho para discutir, es muy interesante el libro porque abre muchísimas aristas para, no solamente para comprender cómo la emergencia de las derechas, sino sobre todo de las juventudes y de las mujeres. Ajá. Por ahí, cuestiones impensadas, un sujeto histórico que siempre adhirió al progresismo, al peronismo, ¿no? Sí, sí. Que hoy se alinee a un espacio identificado con las derechas, es impensado y me parece que este libro y estas investigaciones son muy importantes para la política y para la academia y para el activismo.